invitarle que abra su Biblia, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 1, versículo 6. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 10 vamos a estar leyendo en esta mañana. Una de las cartas pastorales que Pablo escribe a uno de sus discípulos que él había estado edificando. Dice la palabra del Señor, Pablo hablando de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Cuántos saben a quién han creído? Y yo estoy seguro, dice Pablo, que es poderoso. ¿Cuántos saben que Él es poderoso? Que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Padre, tu palabra es bendita porque viene de ti. Esta mañana quiero compartirle un tema que se titula Viviendo sobre la adversidad. Cada día, hermano, que usted sale a su vida diaria, cada mañana que usted emprende una jornada de trabajo, una jornada de escuela, cada vez que usted poncha ahí la tarjeta para empezar a trabajar en su lugar de oficio, cada día el hijo y la hija de Dios está expuesta a que su fe sea amenazada. Cada mañana hay una amenaza que viene a querer debilitar la fe del cristiano. Cada día de diferentes maneras somos expuestos a cómo el mundo arma un complot para querer destruir la fe del cristiano. Uno de los últimos acontecimientos que hemos vivido últimamente es el ataque directo en contra de la moralidad. Hoy en día el mundo predica la idea de que todo es relativo, de que nada es absoluto, de que puedes hacer lo que te dé la gana sin tener la convicción de pecado, porque simplemente han sacado el pecado de su vocabulario y de su forma de vivir. Como cristianos y como hijos de Dios estamos expuestos a ideas modernas, pensamientos que no existían hace 40 o 50 años. ¿Quién nos iba a decir, mi hermano y mi hermana, que hace tan solo un año tuvimos que votar en el estado de Texas para definir que el matrimonio legalmente tiene que ser entre un hombre y entre una mujer? Si eso lo hubieran sabido nuestros bisabuelos, se hubieran reído, porque no existía nada de eso en esos tiempos. Pero tuvimos que hacer una enmienda y una votación para aclarar lo que Dios estableció desde el principio. Si eso enfrentamos nosotros ahora en este tiempo, imagínese usted que enfrentarán sus hijos, sus nietos, mis nietos dentro de 30 o 40 años. ¿Por qué estarán votando? ¿Por qué estarán decidiendo? Somos expuestos a pensamientos humanistas. Hoy todo se centra en el hombre. Hoy todo se centra en el bienestar del yo mismo. Diferentes religiones orientales nos dicen cómo llegar a cumplir el éxito, cómo
violencia viene a querer desbaratar nuestra fe. Todo esto viene a bombardear y a atacar el cristianismo. Enfrentamos crisis, enfrentamos desastres naturales como el que vivimos el mes pasado en el país de la China, donde más de 100,000 personas perdieron la vida por una catástrofe natural. ¿Quién tuvo la culpa? Déjeme decirle que tristemente al primero que culpan es a Dios. Mas no se dan cuenta en ese país que tienen una potestad tan grande, un principado tan grande, y atacan al creador de todo. Enfrentamos luchas externas, enfrentamos problemas, enfrentamos pruebas. ¿Qué no enfrenta el cristiano? Alguien escribió una vez por ahí que todo hombre y toda mujer no vive en este mundo sin sufrir. Y no vine aquí a defenderle el sufrimiento, no vine aquí a exponerle que tenemos que sufrir. Vine a decirle cómo el Señor nos puede dar la autoridad y la confianza en Él para aprender a vivir, no sin sufrir, sino aprender a vivir a pesar del sufrimiento, aprender a vivir a pesar de las crisis, aprender a vivir a pesar de la adversidad. Hablábamos de que Pablo escribió esta carta. Pablo le escribe esta carta a un joven llamado Timoteo. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba encarcelado en una de las cárceles en la ciudad de Filipo. No era la primera vez que Pablo estaba encarcelado a causa del Evangelio. Pablo estaba acostumbrado a estar encarcelado a causa de Cristo. De hecho, en algunas ocasiones Pablo lo menciona que ha pasado por el tiempo de cárcel. Pero sin embargo, este encarcelamiento era diferente al de los demás, porque anteriormente Pablo había sido puesto en libertad a causa de que no había ningún delito que lo inculpara a tener una pena o una sentencia. Pero en el año 65 que se escribe esta carta, Pablo tiene una sentencia y tiene una condena. Pablo sabía que ya no iba a salir en libertad como en otro tiempo. Pablo sabía que ya no iba a disfrutar de la fraternidad del pueblo cristiano como en otro tiempo. Y no era porque el Señor lo había abandonado, no era porque Cristo ya no estaba a su lado, era porque Pablo estaba enfrentando el fin de sus días. Pablo estaba condenado a muerte. Pablo estaba sentenciado a morir. El juez había dictaminado que Pablo tenía que morir a causa de predicar a Jesucristo. Pero este sentenciado a muerte, lejos de entristecerse, este sentenciado a muerte, lejos de empezar a pedir sus últimas peticiones y sus últimas voluntades, pide papel y lápiz para enviarle una carta a una persona que él amaba. Y la carta que Pablo le escribe a Timoteo no es una carta de dolor. La carta que Pablo le escribe a Timoteo no es una carta de lástima. La carta que Pablo le pide a Timoteo ni siquiera es una carta de petición para que oren por él. La carta que Pablo le escribe a Timoteo es una carta donde lo anima, es una carta donde lo motiva, es una carta donde le hace entender a Timoteo que aunque hay un tiempo difícil, siempre en Cristo tenemos razones suficientes para seguir viviendo. Déjeme decirle que en ese tiempo, entre el año 64 y el año 68, hubo un emperador llamado Nerón. Y este hombre tenía mucha maldad en su corazón. Tanta era la maldad de Nerón que persiguió a los cristianos con mucho coraje. Persiguió a los cristianos con mucha rabia en su vida. Y lo que hacía era matarlos.